cualquier centro de salud o puesto de salud, inclusive, ya se tiene ya un ecógrafo. Y lo que tienen que hacer es aprender a usarlo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hay que saber un poquito de física, que no es importante casi, pero sí necesario conocer. Los animales usan el ultrasonido como medio de orientación, defensa, etc. Entonces, en el año 1794, miren, ¿hace cuánto tiempo? ¿No? Y Junine, en 1798, observaron que los murciélagos perdían su capacidad de orientación al taparle las orejas. Entonces, bueno, esos estudios se hicieron ya ese año. En 1880, después de 100 años, descubren el efecto piezoeléctrico. En el año 1912, ustedes saben que cuando se empiezan a usar los ecos ultrasónicos para detectar iceberg, ¿de acuerdo? Sus audios, por favor, apagados, ¿ya? En el año 1917, el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido se crea, y en el año 51 nace el ultrasonido compuesto por imágenes todavía primero unidimensionales. Y en 1957 el escáner de contacto bidimensional, en el año 1960, el primer escáner automático. Imagínense qué año ya. En el 68, el primer aparato de reproducir imágenes de tiempo real, y lo que vemos ahora, los ecógrafos, que tienen escala de grises, es desde el año 71, ¿de acuerdo? Y los equipos que tienen ya Doppler, ¿de acuerdo? Donde van a captar los vasos en movimiento, esto va a ser desde el año 82. Entonces, cuando ya se desarrolló el Doppler, el 82, los equipos llegaron acá al Perú. Los médicos, los radiólogos, los que están ahí más metidos en este campo de imágenes, ¿de acuerdo? Son los que trajeron, pues, ¿no? Para alguna clínica, los hospitales. El Hospital Loaiza, por ejemplo, todavía tenía, pues, sus equipos viejos, antiguos, ¿no? Que justo trajeron por los años 82, 83, 84. Muy bien. Entonces, en el año 1994 se hizo el postproceso en color para imágenes diagnósticas ecográficas, ¿no? Y en la actualidad se obtienen imágenes, pues, tridimensionales. No solamente tridimensionales, ¿no? Inclusive las propagandas, ustedes saben que es de 5D, 6D, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ecografía? La ecografía o ultrasonido es un medio de diagnóstico médico basado en imágenes obtenidas mediante el procesamiento de ecos reflejados por las estructuras del cuerpo, ¿no? ¿Cómo así? Ustedes saben que el eco, ¿de acuerdo? Es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido, en este caso esta persona está hablando, choca contra una superficie que lo refleja, ¿ya? Esa superficie o interfase reflectante, en nuestro caso va a ser los tejidos. Cada tejido tiene una interfase diferente. Por ejemplo, los huesos, el aire, el agua. Entonces, el sonido va a estar representado ¿por qué? Por el ecógrafo. El ecógrafo tiene un transductor. Ustedes saben que es más o menos como este ratoncito, ¿no? Así. Entonces, ese transductor es prácticamente el corazón del ecógrafo, ¿no? Del ultrasonido. Entonces, el sonido, ustedes saben, ¿a qué llamamos infrasonido, ultrasonido, hipersonido? Lo que nos lleva a nosotros a hablar de ultrasonido o ecografía es precisamente cuando estamos en este punto, ¿no? De ultrasonido, de 16.000 Hz a 16 MHz e inclusive un poco más de 10 MHz, ¿no? Estamos hablando hasta de 20 MHz hoy en día y hay equipos, ¿no? Entonces, los ultrasonidos se pueden generar de forma continua o intermitente. Entonces, ¿por qué nosotros llamamos, digamos, ultrasonidos de 16.000 Hz a 10 MHz, por ejemplo? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, hablar de frecuencia. Entonces, ustedes dirán, si van a buscar en ecógrafos, por ejemplo, los transductores tienen una frecuencia, ¿de acuerdo? Esa frecuencia va a oscilar entre algunos 3 y hasta 20 MHz. Por ejemplo, los transductores para
abdomen van a tener 3 a 5.5 MHz, más o menos en ese rango, ¿no? Los transductores lineales pueden llegar hasta 20, pero así como llegan hasta 20, no pueden entrar en profundidad, solamente van a ver la parte superficial, ¿no? Esos de 20, por ejemplo, sirven bien para los deditos. Vamos a ver la piel, los tendones y la cortical del hueso, nada más. Entonces, ¿cuánto de profundidad se requiere? No será pues ni 3 o 4 milímetros, ¿no? Entonces, esa distancia se puede hacer con los de 20 MHz, pero en profundidad yo quiero hacer abdomen con esos de 20 MHz, no me va a servir, porque es así. ¿Cómo así? Les explico. ¿Qué es el hercio? El hercio es un ciclo por segundo y sabemos también que la frecuencia es el número de oscilaciones completas que realiza una partícula en un segundo. Entonces, un ciclo por segundo es un hercio. Y obviamente, un kilociclo por segundo es un kilohercio. Y un megaciclo por segundo es un megahertz. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de transductores, hablamos de megahertz. O sea, estamos hablando de un megaciclo por segundo. ¿De acuerdo? En medicina se usan desde 2 hasta 20 megahertz. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Esto lo que estoy mostrándoles, tipos de onda, zonas de alta presión, amplitud, longitud, eso es parte de física y un poco de lo que es pues la física de ultrasonido, ¿de acuerdo? Que no tiene mucha importancia. Entonces, pero sí está de acá, la longitud. Entonces, como la velocidad del sonido es constante, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a usar el sonido, ¿no es cierto? Que es de 540 metros por segundo. Para cada frecuencia se tiene la longitud. ¿Qué quiere decir eso? Para 2 MHz, la longitud de onda va a ser 0.77. Y para 10 MHz, 0.15. Entonces, asuman de que sea, por ejemplo, de 20 MHz. ¿Cuánto va a ser la longitud de ondas? Será, pues, saquen la mitad de eso. 0.07, digamos, más o menos, ¿no? Entonces, la mayor resolución se da con longitud más estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la longitud de onda, ¿de acuerdo? Sea, por ejemplo, más estrecha, o sea, 0.15, por ejemplo, va a dar mejor imagen, pero superficialmente. Pero cuando vamos a querer ver en profundidad, se pierde. Por lo tanto, esos transductores no sirven para profundidad. ¿Cuáles usamos para profundidad? Los convexos que tienen entre 3 a 5.5 MHz. Ellos sí, obviamente, van a tener acceso y van a poder, de todos modos, entrar, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que ustedes vean. Muy bien. El sonido, ustedes ya saben, ¿no? El sonido que emitía ese hombrecito que han visto, va a tener, obviamente, varias sustancias en su camino. Esas sustancias es pues el tejido del cuerpo, como les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el aire la velocidad del sonido va a ser de 331 metros por segundo. En la grasa, 1450. En el hueso cortical, 4080. Y así, ¿no? Entonces, no es igual la velocidad del sonido en todos los órganos. Y eso va a hacer de qué? De que cada tejido va a tener su impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia acústica? No es nada más que la resistencia que ofrece cada tejido al paso del ultrasonido, del sonido, ¿no? Entonces, esa impedancia acústica también vamos a tener que conocer nosotros. Miren, el aire tiene una impedancia acústica de 0.004, el hueso cortical 7.8, el agua 1.54. Por esa impedancia es de que las imágenes en ecografía no se van a ver todas iguales. Para empezar, por ejemplo, el agua se ve negra, oscura. El aire se ve brillante, refringente, ¿de acuerdo? El hueso igual, la parte superficial se ve blanca, pero por detrás del hueso ya no se ve nada. ¿Por qué ya no se ve nada? Porque ya no pasa sonido. Como ya no pasa sonido, entonces lo que hay detrás es negro, pues, ¿no? ¿Qué cosa va a recibir? Por esa razón es que las piedritas, ¿no? Los cálculos, ¿qué tienen los cálculos? Los cálculos tienen definitivamente una sombra posterior. Por eso, porque en las ondas ya no pasan el hueso, ¿no es cierto? Perdón, el cálculo, y ese cálculo, entonces por detrás se vuelve negro. Muy bien. Apague su audio, por favor, los que han ingresado recién, ¿ya? Entonces,
La característica de los ultrasonidos en los tejidos tiene pues reflexión, refracción, absorción, etcétera, ¿no? Que no nos interesa en realidad, que es física pura. Lo que sí debemos saber de que un equipo de ultrasonido, de ecografía, tiene pues un transductor, ya les he dicho, ¿no? Que es el corazón, como esta, ¿no? Tiene un receptor, ¿de acuerdo? Transductor, receptor. ¿Y dónde está todo eso? Está acá en el transductor. Porque detrás del transductor, ¿de acuerdo? Vamos a ver luego, tiene unos cristales. Esos cristales están en fila distribuidos. Esos cristales, al enchufar a la corriente eléctrica y colocar, no sé, en este caso gel, ¿no es cierto? Gel colocamos acá y colocamos así pegado, en ese momento va a empezar a enviar ondas de sonido, de ultrasonido. Entonces, como va a chocar en el cuerpo, en el tejido, ¿no es cierto? Esas ondas va a producir ecos. Y esos ecos también se van a recepcionar en el mismo transductor, que a su vez manda ondas y recibe las ondas acá mismo. Entonces, por eso el ultrasonido es importante, pues el transductor, si no es por el transductor no hay nada, ¿no es cierto? Entonces el transductor tiene su receptor, obviamente el equipo ya tiene su amplificador, seleccionador, transmisor, calibrador, teclado, impresor, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que el corazón es el transductor, que es un cristal. ¿Recuerdan el efecto piezoeléctrico que descubrió Pierre y Jacques Curie en el año 1880? Bueno, ese mismo principio se usa. Entonces, nosotros cuando apretamos, ¿cierto? Una fuerza mecánica, entonces van a empezar a aparecer las ondas de ultrasonido. Bueno, esas, ¿qué es lo que tiene ese efecto piezoeléctrico? Bueno, fueron primero, ¿no es cierto?, de cuarzo, sales de Rochelle, los actuales son de circonio y titanio, ¿no? Esos materiales son los que están detrás del transductor, en ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que sepan. Ese transductor puede tener esta forma, o esta, pero la disposición de estos cristales está de este modo. Miren, entonces, si se golpea y se daña este cristal, por ejemplo, ¿cómo se va a ver la imagen en la pantalla? Esa parte de donde está dañado el cristal va a estar negro, como una línea permanente que no va a desaparecer. Así es. Entonces, por eso el transductor hay que cuidarlo bastante, hay que limpiarlo después de cada examen y obviamente hay que evitar que se caiga. Eso es importante, ¿ya? Muy bien. Hay chispas. Entonces, estos son los transductores. ¿Y dónde están los cristales? Acá tiene como una gomita y detrás de eso están los transductores, ¿de acuerdo? Igual acá, ahí están los cristales. Detrás están los cristales. Esos cristales, ¿de acuerdo? Es importante que conozcan, ¿no? Para que alguna vez se les cae un transductor y sepan quién lo ha dañado, ¿no es cierto? Muy bien. Los transductores van a ser convexos, como esta, que se usa para lo que es un examen abdominal. Como les he dicho, tiene una frecuencia de trabajo entre 3.5 a 5 MHz, otros de 3 a 6, inclusive a 6.5, dependiendo de la marca y de la calidad del transductor, ¿ya? Entonces, sirve para exámenes como abdomen, pelvis, obstétrica, se hace con esta, los riñones, próstata, pulmones también se puede hacer con esta, ¿no? Porque tiene profundidad. Y esa profundidad hace de que se pueda visualizar las imágenes perfectamente, ¿me entienden? Entonces, esto es un traductor convexo, no se olvide, ¿ya? No va a ser que en el examen les ponga ¿qué traductor es la que se observa? No van a decir un traductor que yo no sé, ¿no? Es un convexo. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque sirve para el examen profundo, estructuras profundas, ¿no es cierto? Y tiene una forma de imagen en forma de trapecio. Listo. Así es como se ve. Los traductores lineales son planos, como se dice, y puede ser su frecuencia de trabajo entre 7.5 y 20 MHz. Los de 7.5, por ejemplo, que yo tengo, ¿no? Como más o menos no es tan alto, me sirve para ver profundidades. Por ejemplo, para una apendicitis yo uso ese traductor, es muy bueno, el de 7.5. Con el de 10, un traductor muy bueno también para apéndice, ¿no? Entonces, en niños,
Generalmente en pequeños se usa estos traductores lineales, ya no se usan los traductores convexos. ¿Por qué? Porque esta tiene mejor resolución y como el niño no es tan gordito, puedo ver estructuras, pero excelente, con una resolución muy linda. Entonces se usan los lineales para los niños también. Para niños grandes ya el convexo. ¿Ya? Además, en adultos, ¿qué voy a apreciar con este traductor? Voy a ver músculos, tendones, mama, tiroides, escroto, vaso superficial. Obviamente, cuando hablamos de escroto, hablamos también de testículos, ¿no? Vasos superficiales, vamos a ver las arterias. Cuando tienen ateromas las arterias, podemos nosotros diagnosticar. Cuando tiene la vena trombo, podemos diagnosticar con este traductor. ¿De acuerdo? Entonces, este traductor, por ejemplo, yo en mi trabajo uso de 10 pacientes que tengo, tendré unos 7 a 8 que hago más con este traductor, porque hago más músculo, tendones, mama, tiroides, a veces hago rodilla, codo, muñeca, todo eso, ¿no? Músculo esquelético. Entonces, yo uso mucho más este traductor. El convexo también, pero menos. Los sectoriales dan un formato de imagen triangular o en abanico, con una base de inicio de la emisión de los ecos mínima. Esto se usa para exploración cardíaca. Por ejemplo, los cardiólogos, ¿no es cierto?, usan para ecocardiografía este traductor. Y también puedo usar esto en niños abdominal. Miren cómo tiene su frecuencia de trabajo entre 3.5 y 5. Entonces tiene buena profundidad. Por eso es que sirve. ¿Para qué sirve? Sirve, pues, definitivamente, ¿para qué? Para poder visualizar estructuras profundas. El corazón, yo puedo ver las válvulas, ¿no es cierto? Todo eso perfectamente. Y como es tan pequeñito, puedo yo traspasar a través de la pared costal. En el espacio intercostal puedo colocar eso y tengo muy linda imagen, ¿no? Mientras el convexo casi que no voy a poder porque es más grande, ¿verdad? Muy bien. Apaguen su audio, por favor. Perfecto. Entonces, esto más usamos para lo que es exploración cardíaca y abdominal en niños. No se olviden, ¿ah? Las intracavitarias son las que se usan para exploraciones intrarrectales e intravaginales. Por eso tienen esa forma, ¿de acuerdo? Tienen frecuencias de trabajo entre 5 y 7.5 MHz. Estos transductores hoy en día, inclusive algunos traen ya 3, 4D, ¿no? Y son pues muy sofisticados. Debo indicarles de que los transductores son los que realmente cuestan mucho en el equipo. Por ejemplo, yo les voy a comentar, hay unos equipos que les voy a detallar después, que este traductor que están viendo, esta de acá, por lo menos debe estar entre 10,000 a 15,000 dólares. Ese traductor, nada más. ¿No? Fácil, con este traductor yo me compro pues un Yaris, ¿no? Más o menos así. Por eso es que hay que cuidarlas. Por eso es que los ladrones también se roban, ¿no? Los anulares usados en oftalmología son en realidad como lapiceritos, ¿no? Como esas linternitas que se tiene para usar en oftalmología, ¿de acuerdo? Su frecuencia de trabajo es entre 5 y 7.5 MHz. Muy bien. Entonces, viendo esos transductores, ¿cómo es que funcionan estos transductores? Su efecto piezoeléctrico. Ya les he dicho, ¿no? Es emisor y también receptor. ¿De acuerdo? Pero su efecto solamente tiene, ¿no es cierto? Valga la redundancia, su efecto tiene efecto solo cuando una presión, ¿de acuerdo? Que va a comprimir el transductor, el cristal, ¿de acuerdo? Hace liberar un voltaje en su superficie. Ese efecto piezoeléctrico inverso ocurre cuando se aplica un voltaje a la superficie del cristal del transductor, produciendo una expansión del cristal. Entonces, esa intensidad del pulso de corriente eléctrica que actúa sobre el cristal, más o menos desde 1 a 300 volts sobre el cristal, ¿eh? Y dura menos de un milisegundo, que es el tiempo necesario para emitir el equivalente a ¿qué cosa? 2 a 3 longitudes de onda. Imagínense, en menos de un milisegundo ya está mandando ondas. O sea, es tan rápido. Por eso es que los equipos antiguos se demoraban un poquito, ¿no? Cuando colocabas como que se demora, ¿no? Entonces, hoy en día no. Son pues muy veloces. Entonces, apenas pongo el traductor, ya tengo la imagen. ¿Por qué? ¿Cómo así? Es que la velocidad, como les menciono, es muy alta, ¿no? Es rápido, es veloz. Entonces, ¿qué hace el traductor? El traductor está con la imagen, ¿de acuerdo? Acá, en mi mano, le he puesto el traductor, choca, emite las ondas,
recepciona, pero no es que está permanentemente emitiendo, no. Emite, recepciona y tiene un descanso todavía. Se da el lujo de descansar todavía. Entonces tiene un tiempo suficiente para recibir los ecos superficiales, como los provenientes de tejidos profundos, ¿de acuerdo? Y recién envía otra vez el siguiente pulso. Pero eso se da en milésimos de segundo, ¿no? Entonces son máquinas especializadas. Entonces todo se da en el transductor. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los equipos de ecografía emiten entre 500 y 3000 pulsos por segundo. Imagínense, por segundo. ¿Ah? Por eso es importante el transductor. ¿Ya? Entonces, va a haber primero una fase emisora que corresponde a la usada para la generación de enlace acústico. Fase receptora corresponde a la usada para la recepción de los ecos que provienen de todos los tejidos, de las interfaces, tanto de las superficiales y de las profundas, y una fase de equilibrio que el tiempo del pulso donde el cual no emite ni recepciona. Es un momento de descanso, de relajo, ¿de acuerdo? Donde el cristal está en equilibrio. Muy bien. Entonces, y obviamente el aparato de procesamiento que está dentro del mismo ecógrafo hace de que las imágenes por medios físicos y matemáticos, como saben, ¿no? Como en tomografía, en resonancia, en todo eso, se producen las imágenes. Esos han creado pues los ingenieros, los maestros. Perdonen un momento, por favor. Muy bien. Entonces, les comentaba que pueden transformar las señales que llegan en impulsos eléctricos. Luego se visualizan en una pantalla en diferentes tonos de grises. Ningún riesgo para el paciente ni operador. Es rápido, barato, disponible. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cuesta una ecografía? Me comentaban ayer una señora de Juliaca de que cobran 6 soles, creo, 10 soles. Apaguen, por favor, su audio. ¿Ya? Entonces, imagínense. No, yo cobro pues más caro, ¿no? Yo cobro de 50 para arriba. Los toppers inclusive cuesta 150 soles. Pero también igual es un trabajo muy pesado, ¿de acuerdo? Entonces, claro que se puede repetir. Yo puedo tomarme hoy día en la mañana, tengo dudas, ¿de acuerdo? Un médico que me haya dicho que tengo piedritas en la vesícula. Me voy mañana donde otro médico y me hago tomar en ayunas también y me va a decir que no tengo piedritas. Sigo en dudas y pasado mañana me voy donde otro médico, a Juliaca, y me hago tomar. Y me va a definir, ¿no es cierto? Entonces, pero yo tengo que saber quién me va a decir la verdad. ¿Cuánto he gastado en los 3 exámenes? Hagamos de cuenta que he gastado 150 soles. Pero después, o sea, no es tan caro, ¿no? Pensándolo, comparando con una tomografía o resonancia. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hace de que este examen sea, pues, el más pedido, ¿no? Entonces, ¿cómo son las etapas de la ecografía? Quiero que entiendan esta parte. Primero, se producen aprieto y se producen trenes de ondas ultrasónicas. Punto. Por eso vibra. Ustedes, si se hacen ecografía, va a tener un poco de vibración el transductor. ¿Listo? Penetra los ultrasonidos en los tejidos, reflejan de los mismos en cada interfase, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, pero una pequeña parte que incide perpendicularmente se refleja como eco. No todos van a reflejar, porque algunos se van a otro lado. Entonces, una parte va a regresar que incide perpendicularmente, se refleja como eco. El cual, cuando llega al transductor, ¿no es cierto? Obviamente, de acuerdo a la distancia en que se produce, esa recepción de ondas reflejadas va a ser procesada, amplificada,
y luego presentada como señales. Y esas señales van a ser como scan en modo A, modo B, modo M, tiempo real, 3D, 4D, 5D, 6D, no sé cuántos D. Pero ahí tenemos las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la ecografía. Así de sencillo es como se forma. ¿Ya? ¿En qué se usa la ecografía? Prácticamente casi en todo. ¿De acuerdo? Yo les voy a comentar que a veces cuando hay, digamos, una bolita acá, se ha golpeado, ¿qué piden? Ecografía. No piden radiografía, ecografía. Yo le digo, sabe que tienes un poco de hematoma organizada, pero no hay que sacar y listo, déjalo y no va a pasar nada. Se va a fibrosar o va a producirse ahí una cicatriz. Listo, se acabó. ¿No es cierto? Ahora, si yo tengo acá en el globo ocular, de repente me ha entrado una astilla o está lesionado, ha estallado, ¿no es cierto? Está en una huelga y esos, no sé, unos petardos ha estallado y me ha dañado. Me hago la ecografía, me tapo el globo ocular, por acá voy a acceder y voy a ver, como tiene el líquido, y el líquido ayuda bastante y es negrito, todo lo que es el humor acuoso voy a poder visualizar perfectamente dónde está el cuerpo extraño y qué es. ¿No es cierto? Y por eso también voy a poder ver en la parte posterior la retina. Y cuando se está desprendiendo la retina, también. ¿De acuerdo? Y cuando hay lesiones acá, de repente alguna herida, o de repente acá hay absceso peridental, igual voy a poder visualizar. Varias veces se han golpeado acá, ¿no es cierto? Y me dicen, una ecografía, controles, ¿no? Las señoritas al menos se hacen controlar varias veces. Entonces, yo, pues feliz, agarro mi traductor, le digo, ¿sabe qué tienes tanto de colección? Luego está bajando ya la colección, hay que controlar, ya, bueno. ¿En cuánto tiempo? En un mes, listo, en un mes regresan, sigo haciendo la ecografía, pues sencillo, ¿no? Rápido. Entonces, pero hay que saber la anatomía, hay que saber los planos, hay que saber interpretar. Listo. Luego, ¿qué más podemos hacer? Cuello, ¿de acuerdo? Cuello, tiroides acá, acá la glándula sumaxilar, parótida, ¿de acuerdo? Ganglios, acá los vasos, podemos ver todos los vasos, ¿de acuerdo? Podemos ver también todo eso. ¿Qué más? Podemos ver la parte del cuero cabelludo atrás. En los bebés recién nacidos podemos ver a través de la fontanela, que está acá la fontanela anterior, podemos visualizar todo el cerebro. Visualizamos todas las partes del cerebro, ¿no es cierto? Con un traductor. En este caso, le voy a poner el traductor que hemos visto redondito, pequeñito, el sectorial. Con eso, excelentemente voy a ver. ¿Qué más? Voy a pasarme por acá para el hombro, codo, muñeca, obviamente todo lo que haya, y así sucesivamente todo el cuerpo. Entonces voy a tener un diagnóstico completo. Ahora, para el embarazo ni hablar. Los 3, 4D, te hacen ver todo, ¿no? Entonces, en intervencionismo también hacemos drenaje de abscesos, biopsias con guía ecográfica, ¿no? No es lo mismo, digamos, yo tengo acá un ganglio, ¿de acuerdo? Voy a agarrar y voy a biopsiar, ¿no? ¿No es cierto? Pero si yo agarro mi ecógrafo y veo dónde está la lesión, el ganglio, justo voy a ir la guía ecográfica, pues, voy a sacar una muestra. Igual en tiroides, cuando hay lesiones también se biopsia con guía ecográfica. Entonces, eso es intervencionismo también. Entonces, tiene bastante utilidad la ecografía. Y les sugiero que aprendan ecografía. ¿Por qué? La especialidad que hagan les va a servir. Y cuando hagan serums, hagan internado, les va a servir. ¿De acuerdo? Les va a servir bastante. Entonces, estoy dictando un curso. Mentira, no. No, hacía diplomados, pero ahora ya no hay tiempo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos. ¿Ya? Tienen que aprender a hacer ecografías. No es nada complicado. Por eso ojalá se dé esa oportunidad en enero o febrero que podamos ver el ecógrafo de la universidad, que es una maravilla. No se está usando, está ahí empolvándose. Les aseguro que está recontra empolvado porque el único que lo limpiaba era yo, porque está tapadito y así, ¿no? Entonces da pena. ¿Cómo es que un equipo que se compra para otros fines realmente esté pasando al desuso y a veces se malogra inclusive? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Muy bien. Esas son las utilidades. Beneficios, inocuo, cómodo, confiable, no produce daños, ni siquiera el Doppler, ¿de acuerdo? De repente nos han dicho por propaganda, pero en realidad es lo que dicen, ¿no? Que no produce daño. Desventajas, ¿cuál es la desventaja más importante? Lo que les comentaba, es operador dependiente. Pueden tener un equipo de última generación, de alta gama, una mejor, así que con 3D, con pantalla accesoria, con todo lo que quieran. Pero si uno no sabe ecografía, por gusto, o si ese operador no practica y, bueno, no está pues, como les digo, no está como para
no le gusta la ecografía, entonces es difícil. Pero si a uno le gusta, le gusta. Yo le voy a comentar un colega, cuando yo trabajaba todavía en Azángaro, ginecólogo, ¿no? No le voy a decir quién, ¿no? Por ética y por estética también. Mentira. Entonces, ¿qué pasaba? No sabía lo que era una ecografía, sabía lo básico. Entonces, al verme trabajar, y nosotros teníamos 2 buenos equipos, que hicimos comprar también, ¿no? Y ver, pues, ¿no? Y yo hacía Doppler y hacía 3, 4D, todo, en obstétrica. Entonces, él empezó haciendo, ¿no? Y me decía, ¿cómo hago? ¿Cómo haces la obstétrica, la 3, 4D? Enséñame. Ya pues se sentaba, ¿no? Y, o sea, lo bueno de él era muy honesto, no como otros dicen, no, yo sé, listo. No, decía, no sé, enséñame. Ya, pues yo perfecto, ya, pero te enseño no sé, pues, un chicharrón, digamos, ya. Ya, perfecto, ya. Y era entre comillas eso del chicharrón, ¿no? Como somos amigos. Ya aprendía, listo, aprendió. Luego, 3, 4D me decía, mira, este gatito, cuando me decía gatito, mira, he hecho mi 3, 4D, ¿qué te parece? Yo me hacía la burla, ¿no? Oye, ¿qué es eso? No parece cara, no parece cualquier cosa, le decía. Pero iba aprendiendo. Entonces, pasó un tiempo y se compró un ecógrafo de una calidad baja, ¿de acuerdo? Le gustó, seguía cursos a nivel nacional, ¿ya? Luego, otro ecógrafo, mejoró esa. Y luego, otro ecógrafo. Hoy día tiene en una marca el mejor ecógrafo de una marca, del MINRE, que es el Resona. Si ustedes van a encontrar en 2D, pero era muy bueno. Entonces, imagínense con Doppler, ayuda al diagnóstico demasiado, entonces. Obviamente ahora ya tiene su ecógrafo con Doppler, ¿no? Y con esos, miren, con un equipo que era tan viejito, él hacía buenos diagnósticos, ¿no? Entonces también a veces, pues, tener un buen equipo y tienes un buen operador, tienes una bomba de tiempo, ¿no? Es excelente. Muy bien, acá vemos unos ecógrafos antiguos que todavía en esas pantallas, mira, tipo televisores antiguos, ¿no? ¿Recuerdan? Y eran así pantallas, pues, a colorcito, los Dopplers. Era una maravilla. Estos en sus años eran los mejores, ¿de acuerdo? Y pues tenían algunas limitaciones, pero en realidad para esos años era lo máximo, ¿de acuerdo? Entonces, vean, luego han ido evolucionando y ya estos de acá todavía yo los llegué a manejar en el Loaiza, ¿no? Eran muy buenos. Y todo el mundo le preguntaba, pues, enséñenme Doppler, les decía yo. Decían, no, el Doppler está descalibrado, que el Doppler está mal, que no sirve. ¿Cuál era el chiste? El que no sabía manejar Doppler. Entonces era imposible que me podían enseñar. Entonces, ¿qué hice yo? En el lugar donde no te enseñan, y si tú estás rotando en Lima, por eso les dije, ¿no? Que roten en Lima, hagan la especialidad en Lima. Por ejemplo, no podía yo hacer Doppler en mi sede, ¿por qué? Porque no hacían Doppler. Entonces yo me fui a Rebagliati a hacer Doppler. Y en Rebagliati hacían pues, bastante Doppler. Entonces los de la misma sede también rotaban ahí. De otros lugares también rotaban. Pero a mí me encantaba lo que es Doppler y ecografía en general. Me encantaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Me quedaba de largo, iba temprano y estaba detrás de los pacientes. Y mientras los de la sede, de otros lugares, no, ya, 12 del mediodía, ya no estaba la doctora, se iban. Mientras yo esperaba pacientes y seguía haciendo, ¿no? Entonces la doctora me daba preferencia y para que yo haga el informe, y hacía el informe, ¿no? Y ya pues era aprendizaje, ¿no? Y ahí aprendí Doppler, pues, bien.